Recibe un cordial saludo del padre José María Flores Jaimes, presidente de la Federación, de todo el comité directivo y todo el equipo ejecutivo de la Federación. CONACET es la Federación Católica de Educación, una organización sin ánimo de lucro que busca, a través de todos sus procesos, apoyar el mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas. Le ofrecemos a nuestros afiliados programas de cualificación a través de cursos, talleres, diplomados, eh, mediante también la alianza que realizamos con instituciones educativas universitarias como con empresas. Contamos con una página web www.conacetbogotá.org. En ella pues podrás encontrar toda la información de CONACET, nuestra misión, nuestra visión, nuestros colegios afiliados, las actividades que desarrollamos. Tenemos afiliados aproximadamente a más de 200 colegios en nuestra ciudad y en Cundinamarca. El día de hoy vamos a desarrollar una cualificación con una de nuestras empresas aliadas, bueno, una de nuestras instituciones universitarias aliadas, que es la Universidad de La Sabana. Para desarrollar esta actividad nos acompaña el día de hoy la doctora Lady Evelyn Díaz Posada. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil, psicóloga y magíster en Investigación Aplicada a la Educación. Trabaja en la Universidad de La Sabana como profesora, investigadora y directora de la especialización en Psicología Educativa y en el semillero AIDA, Accesibilidad, Inclusión y Diseño Universal del Aprendizaje. Hoy ella nos va a presentar una herramienta orientada al trabajo y el apoyo de los colegios en temas relacionados con la discapacidad. El título de esta cualificación es Crear mediación tecnológica para fortalecer la implementación progresiva del decreto 1421 de 2017. Entonces los dejamos con Evelyn y agradecemos que estén el día de hoy con nosotros. Si quieres conocer más de CONACET Bogotá, Cundinamarca y hacer parte de esta gran familia, te invitamos a que nos escribas a asistente@conacetbogotá.org. A continuación, entonces los dejo con Evelyn para la exposición del día de hoy. Muy buen día para todos. Agradezco mucho este espacio para poder compartirles una innovación que he tenido la fortuna de desarrollar durante los últimos años de mi trabajo. Mi nombre pues es Evelyn Díaz, como ya lo comentó John, y soy una apasionada por los temas de educación inclusiva y eso me ha llevado a desarrollar algunos proyectos, algunas innovaciones en relación con el tema y parte de ello es lo que les quiero compartir el día de hoy. Voy a compartir entonces mi pantalla y les voy a mostrar en qué consiste. Bueno, aquí estamos. Entonces, quiero hablarles hoy sobre Crewar. Crewar es una mediación tecnológica que ha sido diseñada a partir de un formato de micrositio web con el fin de contribuir a los procesos de implementación progresiva de ese famoso decreto 1421 de 2017 que tenemos en Colombia y que tantos retos ha representado y va a seguir representando para nuestros colegios, tanto oficiales como privados. Pero parte de esos retos es, por supuesto, poder facilitar una verdadera concepción en torno a lo que es la educación inclusiva y lo que la educación inclusiva nos permite cuando la entendemos de maneras adecuadas, cuando la entendemos y la asumimos con compromiso, con pasión, con entrega, con entusiasmo, con amor. Y eso es base fundamental también de lo que se quiere promover desde aquí. ¿Cómo? A través de la entrega de recursos mucho más prácticos frente a los que se pueda tener ya alcance o acceso, ¿cierto? Recursos que nos permitan hacer formación, autoformación y desarrollar las acciones concretas en el aquí y en el ahora, según las necesidades de verdad que tenemos en el entorno educativo, yendo más allá de la teoría, ¿vale? Entonces, esa es la mirada, eso es lo que tengo puesto allí como en ese subtítulo del micrositio. Crewar tiene también una razón de ser, se llama así el micrositio porque tiene 3 palabras de base, que son creer, crear y crecer, o creer, crear para crecer, que es un poco ese significado que hay detrás, y el arroba representa el hecho de que es una mediación tecnológica. Ustedes ya ven acá que la mediación tiene una interfaz basada en una institución educativa, en un colegio, pues porque va dirigida a los colegios, ¿cierto? Repito, tanto oficiales como privados, y de Crewar ya están haciendo uso variadas instituciones educativas.
Vamos a ver, cuando ingresamos a Crewar, que lo hacemos a través de ese botón que decía ingresar en la pantalla anterior, vemos que pasamos o simulamos más bien como ir pasando ahora a una salita. Esa salita nos introduce respecto a lo que es Crewar y aquellas potencialidades que tiene o aquello que nos brinda de manera muy general. Y ahorita vamos a entrar en detalle para conocer de qué se trata. El objetivo de Crewar es facilitar el desarrollo de procesos de transformación institucional con perspectiva inclusiva o aprovechando esa perspectiva inclusiva en la que hemos venido avanzando, a veces no en el ritmo que quisiéramos, pero hemos venido avanzando y eso hay que siempre exaltarlo, pero podemos hacerlo cada vez mejor y podemos tener resultados cada vez más rápido. ¿Cómo podemos hacerlo? Beneficiando, por supuesto, a toda la población, pero aunque haciéndose énfasis también en aquellas poblaciones que han sido víctimas de vulneración de derechos históricamente hablando, ¿cierto? Y que requieren atenciones particulares en el marco de la educación inclusiva por presentar lo que se llama hoy en día barreras para el aprendizaje y la participación, que es lo que constituye, perdón, el término previo, el término anterior, ¿cierto? Que se usaba, que era el de necesidades educativas especiales y que ya como desde el año 2000 hacia acá se nos dice, no hay que usar esa denominación, no hay que usar esa terminología. Pues bueno, ahora hablamos de poblaciones que se enfrentan a barreras para el aprendizaje y la participación, considerando, ¿cierto?, que son poblaciones con un desarrollo, un proceso de aprendizaje, un origen cultural o unas condiciones socioculturales que son diferenciales respecto a la mayoría y que en ese sentido hay que garantizar sus derechos de unas maneras más enfáticas, ¿vale? Entonces tiene que ver con eso y obviamente pues hacemos énfasis en nuestra gente linda con discapacidad, pero no solamente hacia ellos, ya vamos a ver un poquito sobre eso. Y lo que se busca en últimas es generar capacidades institucionales y personales y fortalecer los ambientes educativos brindando recursos que sean comprensibles y aplicables. Como les decía, la utilidad es práctica, la relevancia aquí es práctica en esencia. Las herramientas que se ofrecen son creaciones propias que yo he tenido la posibilidad de elaborar y a partir de procesos de investigación aplicada que yo lidero ya hace bastantes años y también obviamente los recursos del gobierno nacional nuestro y de otras entidades y actores, que es en últimas también esa articulación que queremos hacer para sacar lo mejor en cada caso y lo que sea más actualizado y más conveniente desde la perspectiva adecuada de la educación inclusiva. Aquí pasamos a una siguiente interfaz, en donde entramos como una salita. En esa salita tenemos un video BIM que vamos a encender para visualizar ese proceso Crewar y entender un poquito más a qué nos estamos refiriendo y por qué esas son bases fundamentales para implementar adecuadamente lo que dice ese decreto 1421 de 2017, pero entendiendo que se trata de una mejor educación para todos. En últimas, ¿sí? Que esa es la forma de decir, ok, básicamente entendemos que en últimas la educación inclusiva es sinónimo de educación para todos, de una mejor educación para todos, ya está. Por ende, hace parte de nuestra labor como educadores, ¿cierto? El poder cumplir con eso, y de eso se trata. El micrositio, ya lo ven ustedes, contiene esta presentación en donde aparece el proceso Crewar, en donde se plantea un orden para mayor claridad, pero siendo un proceso dinámico, no secuencial. Entonces se van implementando las acciones de los distintos ejes de manera simultánea. Comenzamos con un eje que tiene que ver con la gestión de una política institucional inclusiva que se va aplicando al mismo tiempo que se aplica el diseño universal para el aprendizaje en todas las aulas, se valora pedagógica y socialmente a los estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación y se construyen y hacen seguimiento de los planes individuales de ajustes razonables que sea necesario construir a la luz pues también de esas valoraciones y cuyas características van a depender de esas valoraciones que hemos hecho juiciosamente desde lo que nos invita a hacer el decreto, que es maravilloso también en ese sentido y que tenemos que tomarlo con esa mirada, con la mirada positiva de que esto es de aporte, va a requerir unos esfuerzos iniciales importantes porque no vamos a desconocer eso, pero si lo hacemos con esa vocación que nos invita, que tenemos como educadores, lo vamos a poder sacar adelante, cada vez va a ser más sencillo y cada vez va a ser más natural, ¿sí? Como parte de nuestra labor y no va a ser algo tedioso. Lo que es nuevo, lo que es novedoso, lo que nos impone retos nuevos, siempre va a generar un esfuerzo adicional al inicio, pero cuando vamos volviéndonos buenos en ello y se vuelve práctico, así como es aplicar el DUA en las aulas, pues ya nos damos cuenta de los beneficios que tiene y se vuelve tan fluido que no queremos dejar de hacerlo. Y esa es la invitación que también tenemos. El último eje en este momento no está activo porque tiene que ver con explorar buenas prácticas basadas en la evidencia, que es algo que espero activar a final del otro año, cuando ya tenga los primeros resultados de mi tesis doctoral, que está relacionada con el micrositio también, y pues de otros proyectos de investigación que lidero en que se utiliza el micrositio. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar a contarles de manera súper general cómo está estructurado. Tenemos aquí unas interfaces que siempre van a funcionar de esta misma manera.
En estas interfaces, vamos a poner esto por aquí arribita, va a aparecer el nombre del eje o subproceso, que en este caso es gestionar una política institucional inclusiva, y van a aparecer los tres componentes, siempre tenemos tres por cada eje o subproceso. En este caso, el primer eje es autoevaluar con un enfoque inclusivo, el segundo, revisar documentos institucionales, y el tercero, aplicar el diseño universal y el diseño universal para el aprendizaje para generar conciencia, no emociones, porque las emociones son pasajeras, necesitamos es generar conciencia y generar cultura desde el conocimiento y el reconocimiento de esa diversidad que es propia de todos los seres humanos y que se hace más, digamos, evidente con ciertos grupos poblacionales. Entonces, para cada uno de los componentes, lo que vamos a encontrar en el micrositio son diversos recursos digitales que se pueden ampliar o reducir y que vamos a poder consultar en distintos momentos para distintos fines, según sean nuestros roles en los colegios, según sean nuestros intereses o necesidades del momento. Creware funciona, tiene la versión, digamos, la versión más funcional es en línea, que es la que yo estoy utilizando en este momento, ¿cierto? Pero en caso de ser necesario también puede haber la versión de Creware offline, que se descarga en un computador para usar sin internet en caso de que no haya posibilidades de acceso a internet para una institución educativa. Eso es una ganancia. En segundo lugar, también para señalarlo, antes de continuar, Creware es un micrositio que si funciona en su versión online, se actualiza constantemente a partir de las evidencias que van saliendo de los procesos de investigación que desarrollo y de la interacción también con los colegios que tienen el micrositio. Y en ese sentido, todo el tiempo puedes confiar en que vas a tener información actualizada, pertinente, validada, cada vez más validada, con personas, con contextos. Y adicionalmente, pues digamos que vas a saber que si sale algo nuevo en estos temas que todo el tiempo van cambiando frente al uso del lenguaje, frente a lo que hay que hacer, frente a un montón de cosas, pues muy recientemente, o sea, apenas yo logre identificar que algo está cambiando, hago los ajustes respectivos en cada uno de los 36 recursos que están incrustados acá. Entonces tú puedes confiar en que tienes como un banco de recursos consolidado que puedes consultar en cualquier momento, desde cualquier dispositivo móvil, con facilidad, sin que te vaya a consumir muchos datos, sin que te vaya a generar muchos problemas respecto a la carga, porque pues todo tiene animación e interactividad, pero en general funciona muy bien, no se queda congelado, no se cae, también tiene muchas facilidades para acceder, en tanto no necesita descargas puntuales, sino únicamente una URL e ingresar una contraseña y ya estás adentro y no hay problemas de que tengas que identificarte o tener un correo especial o haber descargado un aplicativo. No, digamos que esa también es la idea para aumentar posibilidades de acceso a la herramienta. Muy bien, entonces en este primero tenemos un esquema interactivo de consideraciones. Por otro lado, aquí tenemos una guía relacionada con el índice de inclusión y su aplicación. Todas estas guías son interactivas y en ese sentido facilita que se pueda acceder a la información de maneras distintas, de maneras diversas y todo muy pensado también desde el diseño universal para el aprendizaje. Este primer eje es muy asociado con la gestión directiva, entonces hay muchos instrumentos que se pueden descargar. En este caso es una matriz en Excel relacionada con un instrumento que se llama ICBADU, que facilita la valoración de condiciones básicas de accesibilidad y diseño universal en el entorno físico de colegios de las instituciones educativas de nuestro país. Este otro es un instrumento asociado con o que permite hacer la valoración del documento del currículo que tengamos en el colegio, no solamente hacerle una evaluación y ver cómo es que está, sino adicionalmente tiene todos los indicadores absolutamente detallados que nos dan la base para actualizar el currículo. Entonces lo reviso y a la vez tengo los fundamentos y tengo todos los elementos que necesito para actualizarlo y que nos quede un currículo DUA, que es en última lo que el decreto pide y lo que es genial que suceda además en los contextos institucionales. Aquí tenemos un formato guía también para facilitar la revisión y actualización del proyecto educativo institucional para que quede con perspectiva inclusiva. Todos estos son documentitos, ¿sí? En estos casos son documentos que están incrustados en esta guía y se descargan a través de este botón. Entonces le digo descargar una copia y la puedo descargar en Word para que yo la pueda editar. Aquí vemos que siempre hay una información asociada con la licencia de uso. Cuando tenemos este tipo de representación, estamos diciendo que este tipo de recursos se pueden adaptar al formato institucional, quitar, mover, agregar información, lo que sea, respetando obviamente la autoría original. También tenemos un formato guía para revisar y actualizar, ¿cierto? Que eso es algo que además nos pide el decreto, el manual de convivencia escolar. Funciona de manera similar. También aquí abajo, respecto a la aplicación del DUA para generar esa conciencia, ¿cierto? Tenemos varias cosas. Una es esta interactividad asociada con
cuál es ese paso a paso que debemos ir desarrollando para generar procesos de transformación con perspectiva inclusiva desde las oportunidades asociadas con el decreto, y se parte de un ejercicio o un taller relacionado con una analogía. Entonces, incluye elementos vivenciales, de vida cotidiana, etcétera. Luego tenemos un taller sobre accesibilidad, también prediseñado, todo está prediseñado y listo para usar en aras de aumentar las posibilidades de aplicación y la viabilidad y además la eficacia y la calidad pues, en las intervenciones sin necesidad de que haya un esfuerzo excesivo por parte de los profesionales para crear de cero las cosas. En cuanto a este, es una guía que contiene múltiples recursos incrustados, hay videos, hay enlaces, hay documentos, hay imágenes, hay ejemplos, ejercicios experienciales, un montón de cosas, definiciones, etcétera, que tienen que ver con ese tema. Y en cuanto al diseño universal para el aprendizaje, entonces en este también tenemos un taller prediseñado sobre los fundamentos y estructuras del diseño universal para el aprendizaje, ya sea para el autoaprendizaje o para la formación de otros en espacios de capacitación que se realicen. La idea con eso también es que las instituciones tengan los recursos para utilizarlos desde aprovechando las capacidades y el rol del talento humano interno ya contratado y que se evite la necesidad de estar contratando personas todo el tiempo porque eso termina siendo financieramente insostenible. Entonces, digamos que aquí hay recursos, ejercicios experienciales, videos, caricaturas, analogías, bueno, animaciones, juegos digitales, hay de todo para que se pueda hacer un taller además coherente con lo que es el DUA. Lo mismo con el caso de los demás talleres. Todo esto está pensado en DUA. Todo lo que tiene que ver con formación está basado en diseño universal para el aprendizaje. Y todo lo que tiene que ver con acción también. Pero digamos que contiene son los instrumentos ya específicos que me guían, me orientan, me dicen cómo lo tengo que hacer, qué información, y me dan las bases no solamente para recoger información, sino para actualizar de una vez, en tiempo real, rápido. Y eso viabiliza un montón la aplicación del decreto y en general los procesos de transformación con perspectiva inclusiva, que independientemente del decreto en curso o del gobierno en curso, es lo que buscamos, quienes amamos y trabajamos por la educación inclusiva. El segundo eje es aplicar el diseño universal para el aprendizaje en todas las aulas. Aquí tenemos estos tres componentes. Primero, comprender muy bien qué es el diseño universal para el aprendizaje. Segundo, implementar el DUA y sistematizar las experiencias. Y tercero, aplicar el DUA en el trabajo con toda la comunidad educativa, pero hacemos énfasis en los estudiantes pares de estudiantes con discapacidad y otras barreras para el aprendizaje y la participación, para el trabajo con familias y el trabajo también con administrativos y personal de servicios generales, personas que como nosotros tienen también derecho a ser formados y tenidos en cuenta porque hacen parte fundamental además de la comunidad educativa y no los podemos dejar por fuera. Si en lo que realmente queremos es transformar y esto implica tocar a todas las personas que se incluyen. Aquí tenemos varias cosas, por ejemplo, esta es una guía digital interactiva en donde hay orientaciones prácticas súper concretitas respecto a la aplicación del DUA en cada uno de los componentes del currículo, se accede y se explora toda la guía con elementos básicos generales aplicables a cualquier tipo de nivel educativo, clase, etcétera, a la izquierda y a la derecha. Ejemplo asociado con un derecho básico del aprendizaje, asociado con el área de ciencias naturales de grado séptimo, específicamente relacionado con la enseñanza de los elementos químicos de la tabla periódica. Entonces se dan ejemplos de todo tipo frente a cómo flexibilizar los objetivos, cómo manejar todo el asunto metodológico, cómo, digamos, en cuanto a la metodología, cómo desarrollar las actividades, qué tipo de actividades, etcétera, para los distintos momentos, etcétera. Todo lo que son recursos, tanto físicos como tecnológicos, y todo lo que es evaluación flexible, desde ejemplos en imagen y también de botones con texto que incluye pautas, tanto con una asociación pictográfica como en texto. Luego está una interactividad que se llama Aulas DUA, que es un recorrido virtual con imágenes en 3D que facilita ir identificando ideas geniales para aplicar en mi aula a partir de una serie de preguntas que se van respondiendo, en donde se genera interactividad a partir de cajitas que se mueven y se pueden, digamos, ubicar para responder la pregunta y un output que me aparece a medida que yo voy avanzando, en donde me vas diciendo cuáles son los beneficios de aplicar lo señalado en la pregunta anterior y así sucesivamente. Aquí también tenemos un ejemplo de una clase virtual basada en diseño universal para el aprendizaje. Tenemos, por supuesto, otras cosas en lo que respecta a la implementación del DUA, que todo lo anterior también lo es, solo que facilitamos la comprensión del DUA desde su misma aplicación y aplicabilidad. Luego, aquí tenemos un banco de ideas DUA para casa y colegio, ideas presentadas en formato de imagen y basadas en
digamos, en Pinterest, en pines de Pinterest, para que sea mucho más fácil además de acceder a la información para cualquier tipo de persona, para las familias, para los educadores de los colegios, etcétera. Un banco de recursos digitales que nos da acceso a portales, sitios web, y pronto lo voy a actualizar con una cosa que se me ocurrió que es muy chévere y que tiene que ver con plataformas y aplicaciones asociadas para generar estrategias o para implementar estrategias de enseñanza innovadoras desde las tecnologías. Entonces esto también va a complementar este banco de recursos digitales. Tenemos también un instrumento que se puede descargar para hacer autoformación, verificación de cómo estoy aplicando el DUA, y pues esa autoevaluación constante me facilita la sistematización de mis propias prácticas a medida que yo voy planeando y voy utilizando ese instrumento como un complemento al proceso de planeación, perdón, y el mismo instrumento me va enseñando cómo es que tengo que aplicar DUA desde lo concreto, desde ejemplos concretos que yo voy tipo de listo de chequeo, tipo lista de chequeo voy chuleando. Bien, también aquí tenemos un juego adaptable que se llama Senderos de Diversidad, en donde, digamos, lo que podemos facilitar es la formación de los estudiantes. Está específica, aunque se puede usar con cualquier persona, por supuesto, pero está pensado muy en los estudiantes para jugar con ellos y que a través del juego, que esta es una adaptación de un juego de mesa, podamos identificar y con base en el aprendizaje basado en retos, con DUA, ¿cierto? Podamos facilitar que los estudiantes sean conscientes de la diversidad y reconozcan la diversidad desde la perspectiva correcta. La diversidad en términos funcionales, sociales, culturales, lingüísticos, ¿sí? De todo tipo. Entonces se habla sobre todo tipo de población. Aquí, población con discapacidad, con capacidades o talentos excepcionales, grupos étnicos, bueno, todas las poblaciones que nosotros conocemos que son beneficiarias de los procesos de educación inclusiva. Este otro es una guía descargable en PDF de una estrategia que se llama Act Include, que también surgió de un proceso de investigación, que es para promover actitudes incluyentes hacia los pares de estudiantes con discapacidad, desde actividades basadas en DUA, talleres que están allí descritos. Ese es un juego también con retos, más para los adultos y especialmente para trabajarlo también con personal administrativo y de servicios generales, que a partir de una serie de categorías me va poniendo situaciones que yo debo resolver en cortos tiempos y a partir de los cuales aprendo. Entonces la idea es que a partir del juego se genere cultura, y esa cultura se genere con base en la perspectiva de conocimiento y reconocimiento de las capacidades además de las personas. ¿Listo? Luego tenemos el tercer eje. El tercer eje tiene que ver con realizar valoraciones pedagógicas apropiadas cuando se requieran, cuando identificamos que son chicos que se están enfrentando a barreras significativas para el aprendizaje y la participación y que necesitan un PIAR. Entonces, para ello, el primer componente es conocer sobre los tipos de discapacidad. El segundo es valorar casos con otras condiciones. Y el tercero, realizar valoraciones pedagógicas apropiadas y reportarlas en sistemas de información y comunicación y de registro. Entonces hay distintos tipos de recursos, como esta, que es una guía digital basada en personajes en torno a los 7 tipos de discapacidad que están actualmente en clasificación desde el CIMAD. Hay un juego digital que está basado en esta guía anterior y que tiene que ver con descubrir al personaje mediante pistas que están relacionadas con el enfoque o con el modelo de capacidades humanas. En cuanto a este otro, es un análisis de caso a través de una guía presentación interactiva en donde se van proponiendo ajustes razonables para atender a desafíos en casos de autismo, especialmente grados 2 y 3, que son los grados más complejos del autismo. Y en estos casos, ya en cuanto al segundo componente, vamos a ver una guía, perdón, vamos a ver una guía sobre el denominado trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en el marco, pues por supuesto, de la educación para todos. En esta guía se van a identificar muchas cosas asociadas con esta población, cuáles son los criterios de diagnóstico que utilizan los profesionales de neurología que identifican que es efectivamente hay un TDAH, trabajamos con caso y se dan ejemplos de ajustes razonables requeridos, combinando información en texto con ejemplos en imágenes que se pueden ampliar. Y así funciona la mayoría de las guías del micrositio, porque están basadas también en diseño universal para el aprendizaje. Tenemos guías, también una guía sobre los denominados trastornos específicos del aprendizaje escolar, dislexia, disgrafía y discalculia, y los denominados trastornos específicos del lenguaje. Esta tiene un funcionamiento similar al anterior. Tenemos una guía relacionada con la atención, con la ruta de atención educativa que propone el Ministerio para estudiantes con capacidades o talentos excepcionales, y esta pues va haciendo todo un recorrido también con interactividad. Y en cuanto al último componente, tenemos una guía
asociada con la valoración pedagógica hecha a una niña con diagnóstico de autismo, ¿cierto?, de origen venezolano, y a través de esta guía se va mostrando con este ejemplo, que es un ejemplo real, el proceso de valoración pedagógica, pero desde una plantilla diferente y desde la interacción. Y la plantilla también tiene que ver con que el interés restringido de nuestra niña del caso está relacionado con los cuentos de hadas y las historias de hadas. Aquí tenemos un formato sugerido que se puede descargar para hacer los procesos de valoración pedagógica y dejarlos registrados, y una guía asociada con sistemas de información y registro de poblaciones, de acuerdo con las últimas reglamentaciones que tiene el gobierno. Acá vemos 2018, 2020, 2020. Esto se actualiza a medida que van cambiándose cosas y que todo esto nos permita, o sea, la idea es que esto nos permita trabajar y trabajar bien y con un lenguaje apropiado y con aproximaciones correctas desde la perspectiva súper práctica aplicada, y adicionalmente tener la tranquilidad de que estos recursos son validados, revisados y actualizados constantemente. Y en cuarto lugar, ya para terminar, tenemos lo de la construcción y el seguimiento a los PIAR. Para eso, primero, comprender qué son los ajustes razonables. Segundo, identificar ajustes requeridos según la población. Y tercero, elaborar PIAR y hacerle seguimiento. Entonces, para ello tenemos también lo mismo, en este caso, los 9 recursos. Este es un mapa interactivo, mapita mental interactivo sobre generalidades en torno a qué es a los PIAR y aspectos básicos de los PIAR. Un juego introductorio para enseñar y aprender sobre los planes individuales de ajustes razonables, pero entendiendo primero qué son los ajustes razonables, cuáles son sus tipos, etcétera, digamos que descubriendo respuestas y todo lo demás. Un recurso informativo aquí sobre ajustes razonables en pruebas de estado del ICFES, que esto es informativo importantísimo frente a lo que las resoluciones más recientes del ICFES al respecto. Un banco de lineamientos clasificados por población, que son documentos gubernamentales relacionados con la educación inclusiva para distintas poblaciones, en este caso chicos con discapacidad, capacidades, talentos excepcionales, estudiantes indígenas, estudiantes negro o afro, migrantes venezolanos y otras poblaciones que son priorizadas. Esta es una guía digital sobre ajustes razonables sugeridos para estudiantes con los 7 tipos de discapacidad, de lo cual básicamente se accede y se puede descubrir una serie de ajustes razonables sugeridos, por ejemplo, en este caso para un estudiante con autismo, a partir de los personajes que vimos en el eje anterior, y en donde se pueden descubrir y ver videos además relacionados con la perspectiva de reconocimiento de capacidades y de posibilidades de trabajo con estas poblaciones. También aquí una guía digital sobre ajustes razonables sugeridos en el caso de una estudiante con discapacidad intelectual en el marco de una mejor educación para todos. El caso de Mariana, se presentan elementos de su valoración pedagógica y se dan pautas o ajustes razonables sugeridos por categorías también en coherencia con la guía anterior, en donde además tenemos un apoyo que es un apoyo visual para demostrar ejemplos o mostrar ejemplos asociados con los ajustes razonables sugeridos, y al final tenemos o el formato de PIAR adaptado de la última versión del ministerio. Cuando el ministerio saque la nueva versión de PIAR se actualizará lo correspondiente. Esta es una adaptación del formato publicado en 2018, la versión 14. Aquí tenemos un ejemplo de un recurso que se puede utilizar para facilitar la cooperación entre hogar y escuela frente a la atención educativa de nuestros chicos con distintas condiciones que tienen PIAR. Entonces es un calendario digital en donde las familias pueden tener ideas concretas sobre actividades a realizar con sus hijos desde la vida cotidiana, elementos reciclados, elementos del hogar, del entorno, fáciles de hacer y que nos ayudan además a fortalecer el vínculo familiar y que la familia tenga un rol más activo en los procesos educativos de sus hijos desde el hogar. Y esta última es una guía con ideas para la evaluación y la promoción flexibles desde la perspectiva del decreto 1421 y lo que este nos plantea, y hay ideas concretas con unos consolidados que se sugieren y que se pueden usar como plantilla. Y esto es todo lo que tenemos básicamente en el micrositio. Espero que les guste. Si desean más información, aquí está mi correo electrónico, evel9022@hotmail.com. Igual les voy a proyectar ahorita una pantallita en donde también está mi número de teléfono, 314-248-2960, o mi correo de la Universidad de La Sabana, aunque esto no está directamente relacionado con lo que yo hago desde mi rol en la Universidad de La Sabana, el micrositio como tal, sí es la base de cosas que hago con la Universidad de La Sabana. Entonces, por favor, si desean escribirme a cualquiera de los dos correos, lady.diaz3@unisabanapro.co, evel9022@hotmail.com, o contactarme por WhatsApp a través de mi número de teléfono, 314-248-2960. Muchas gracias por su atención.